Vamos a leer el 42 al 47. Aquí, hermanos, lo que trata la palabra de Dios es cuando Jesús es sepultado. Y vamos a ver después la resurrección, hermanos. Así que hoy vemos el momento cuando Jesús es sepultado. Ya hablamos de el juicio que pasó Jesús, ¿se recuerda? Yo sé que hubo nieve entre medio de todo eso. Bueno, yo me enfermé también, ¿verdad, hermanos? En medio de todo eso. Hubo el juicio de Jesús, hubo la muerte de Jesús y hoy vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Cuando Él es puesto en esa tumba, hermanos, y cuando luego la tumba queda vacía. Dice la palabra de Dios, Marcos 15, 42. Si gustan, nos ponemos de pie todos para esta parte, hermanos. Cuando llegó la noche, dice, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro y María Magdalena y María la madre de José miraban dónde lo ponían. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre, yo le doy las gracias, Señor, por el privilegio de estar reunido con su iglesia este día domingo. Oramos, Señor, de que sea su Espíritu Santo iluminándonos y dándonos, Señor, la sabiduría y tocando nuestros corazones, hablando nuestras vidas, Señor, sobre este gran milagro, el más grande de los milagros. Nuestra fe está fundamentada, Señor, en la resurrección y como, Señor, la tumba está vacía, usted venció la muerte, Señor, y en su nombre, Señor, hay perdón de pecados y en su nombre podemos obtener vida eterna. Yo oro, Señor, que usted nos hable en el nombre que sobre todo nombre, no en obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino por los méritos de su Hijo amado. En el nombre de Jesús lo pedimos que usted nos hable, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Quisiera que nuestra hermana ponga Juan 19 para introducirme hoy en las pantallas, pero usted mantenga su Biblia abierta, hermanos, aquí en Marcos 15. Pero Juan 19, hermanos, nos dice algo que ocurre antes que Jesús es sepultado. Dice que los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, recuérdense que Jesús murió como el Cordero de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo, dice, era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y que fuesen quitados de ahí. Las piernas se les quebraban, hermanos, para que ellos se asfixiaran y murieran más rápido. Y si usted ha visto películas sobre la muerte de Jesús, usted ve que le quiebran las piernas a los otros dos, ¿verdad? Dice ahí que los soldados que les quebraron las piernas al primero, y dice que asimismo al otro que había sido crucificado con Jesús. Pero dice que cuando llegaron a Jesús, como le vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que dice que uno de los soldados abrió el costado de Jesús con una lanza y al instante salió sangre y agua. Algunos dicen que cuando hay uno de los tejidos del corazón se rompe en el cuerpo, sale así, ¿verdad? Que es lo que más dicen algunos que es lo que ocurrió aquí con Jesús. Hermanos, yo no soy médico, así que no lo sé, ¿verdad? Pero dice el apóstol Juan que sale del costado de Jesús agua y sangre, y el que lo vio, dice, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y dice de que Juan dice, y sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Pero mire lo que dice, hermanos, que estas cosas sucedieron, que Jesús fuera traspasado para que se cumpliese la escritura en dos partes, ¿verdad? Uno, donde la Biblia dice que ninguno de los huesos del Señor Jesús iban a ser quebrados, ¿verdad? Y la siguiente, mirarán al que traspasaron, dice ahí. Y mirarán al que traspasaron, hermanos, está en Zacarías 12, versículo 10, donde dice, hermanos, el profeta Zacarías, de que en los últimos tiempos, ¿verdad?, Dios derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y dice que mirarán en aquel día al Señor Jesús, ¿verdad? Mirarán a quien traspasaron, dijo el profeta, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como el que llora por su primogénito, como el que se aflige por su primogénito. En aquel día, hermanos, va a haber una gran lamentación de parte del pueblo de Israel, judío, de que no ha querido creer en el Mesías, y mirarán al Mesías quien traspasaron a nuestro Señor Jesús y harán gran lamento.
Apocalipsis 1:7 dice, hermanos, que el día que el Señor Jesús venga, he aquí, dice el apóstol Juan, que viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, los judíos, ¿verdad? Y también todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice el apóstol Juan ahí. Ahora, hermanos, si usted ve en el pasaje que tenemos, dice el versículo 42 que ya era noche y porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Y usted sabe que el día de reposo para los judíos, hermanos, comienza a las 6 de la tarde el viernes. Así que hasta el día de hoy, hermanos, mi esposa trabaja para una señora judía, ¿verdad? Ella, hermanos, el negocio lo cierra al mediodía, hermanos, para asegurarse que ya esté en casa, ¿verdad? Para comenzar a cumplir, hermanos, con todo lo que los judíos ortodoxos, porque es judía ortodoxa, hacen para el día de reposo. Y Jesús murió a las 3 de la tarde, si usted se recuerda. Entonces esa era la preocupación de estos judíos aquí, ¿verdad? Habían roto, hermanos, la ley de Dios de principio a fin. Habían hecho mal todo el juicio de Jesús, hermanos. José de Arimatea, más adelante vamos a ver, les dice que no es correcto lo que estaban haciendo, pero aún así, hermanos, hipócritamente, ¿verdad? Querían cumplir con la ley escrita en Deuteronomio 21, que el que era colgado de un madero tenía que ser sepultado el mismo día. Versículo 43 dice, hermanos, y usted lo tiene ahí, que José de Arimatea, miembro noble del concilio, que esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato. Unas traducciones más modernas dicen, se armó de valor y entró a Pilato. Eso significa osadamente. Él se armó de valor, ¿verdad? Entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ahora, este José de Arimatea, hermanos, el apóstol Juan en su evangelio dice que era discípulo de Jesús. Pero era discípulo de Jesús secretamente por miedo a los judíos. Y él, hermanos, nos dice aquí Marcos que era miembro noble del concilio. Noble significa, hermanos, que él venía de familias respetadas. Miembro del concilio significa que era miembro del Sanedrín, hermanos, que era aquel grupo de ancianos que gobernaban la nación. Entonces este hombre estaba en una gran posición, hermanos. Y él dice el evangelio de Lucas que él no estuvo de acuerdo, dice, con todo lo que el concilio estaba haciendo, con la decisión, con sus hechos. Él les dijo que no. Pero usted sabe, hermanos, de que hubieron algunos que no estuvieron de acuerdo con lo que el concilio hizo cuando juzgó a Jesús. José de Arimatea era uno de estos, hermanos. Supo que lo que se estaba haciendo no era legal y él, hermanos, pide, armándose de valor, dice nuestro pasaje aquí, el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Ahora, también este José, hermanos, del Evangelio de Juan nos dice de que él venía con Nicodemo, hermanos. Nicodemo, aquel que habla con Jesús cuando Jesús le dijo que es necesario nacer de nuevo. Este hombre, dice la Biblia, que compra 100 libras de mirra, hermanos, y dice, y de aloe, dice la Biblia, y este hombre viene con José. José llega a Pilato, pide el cuerpo, traen el cuerpo, hermanos, y mire el versículo 44. Dice que Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto, ¿verdad? Él se sorprende, hermanos. Ahora, haciéndose venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Ahora, se sorprenden que él estaba muerto, porque acuérdese lo que estudiamos cuando Jesús murió. Jesús dijo, nadie me quita mi vida, dijo él, ¿verdad? En Juan 10. Yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y aun cuando Jesús había sufrido todo lo que él había sufrido, es él quien entrega el Espíritu, ¿verdad? Es él quien dice, consumado es. Ya estuve las 6 horas aquí, ya cumplí toda la ley y los profetas, y él entrega el Espíritu, ¿verdad? Y ellos se admiran, hermanos, de esto. Ahora, la Biblia dice también en otro evangelio, yo leí los 4 evangelios, hermanos, y comparé lo que los 4 evangelios decían. La Biblia dice de que este sepulcro labrado sobre una peña, ¿verdad? O sobre una gran roca, hermanos, estaba cerca del lugar donde los habían crucificado. Entonces, José de Arimatea, ¿verdad? Lo tenía, hermanos. Era un sepulcro nuevo donde nadie había sido puesto. Y me gusta la profecía de Isaías 53 que dice, se dispuso, hablando sobre Jesús, ¿verdad? Se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos, dice, fue en su muerte, ¿verdad? Mirando cómo Jesús iba a ser, hermanos, puesto sobre un sepulcro de ricos, como José de Arimatea, que era un hombre noble, ¿verdad, hermanos? Dice, aunque nunca hizo Jesús maldad, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño
en su boca. Así que, hermanos, piden el cuerpo, ¿verdad? Versículo 46. Dice que compró una sábana José, ¿verdad? Bajan el cuerpo de la cruz, lo ponen en ese sepulcro, ¿verdad? Dice que hace rodar la gran piedra. Y dice el 47 que María Magdalena y María la madre de José miraban donde le ponían. Ellas miraban para saber, hermanos, dónde ir a ungir luego el cuerpo de Jesús. Ahora, si usted va al capítulo 16, por favor. Vamos a leer los 1 al 8. Comenzamos leyendo bastante hoy, hermanos, pero qué mejor hay que la palabra de Dios, ¿verdad? A mí no me gusta eso, hermanos, que lean un versículo, pongan la Biblia a un lado y se pongan a hablar de cualquier otra cosa, ¿verdad? A la iglesia no venimos a escuchar psicólogos, hermanos. A la iglesia venimos a oír la palabra del Dios nuestro que vive y permanece para siempre. Que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y la palabra de Dios que desciende de los cielos, dice la Escritura, como desciende de los cielos la lluvia y no vuelve a él vacía, así su palabra desciende a nosotros, viene a nuestras vidas y no volverá al Señor vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual él la envía. Dice, hermanos, que cuando pasó el día de reposo, ahora ponga atención en esto, hermanos, por eso sabemos que Jesús murió un día viernes, porque, hermanos, él murió y esa noche iba a comenzar el día de reposo, ¿verdad? La Biblia nos da las horas exactas. A las 3 de la tarde él muere. Él estuvo de 9 a 3 en la cruz. Desde el mediodía comenzaron las tinieblas sobre la tierra. Ahora, hermanos, él es puesto en el sepulcro antes de las 6 de la tarde. Pasó todo aquel día de reposo. Más adelante vamos a ver a los apóstoles llorando, hermanos. Usted se puede imaginar sus corazones quebrantados después de todo lo que ha pasado, hermanos. Y dice, María, la madre de Jacobo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, lo más seguro la madre de Jesús, porque sabemos que tenía un hijo que se llamaba Jacobo, ¿verdad? Y Salomé, dice, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Entonces, muy importante esto. Las compraron el sábado después de que acabara el día de reposo, ¿verdad? De las 6 de la tarde, hermanas, ellas las han debido comprar, porque dice que el muy de mañana, versículo 2, ¿lo tiene? El primer día de la semana, que es, ¿cuál día, hermanos? El domingo, ¿verdad? Porque el sábado es el día de reposo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Ellas decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra para la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, dice, vieron removida la piedra, que era muy grande. Mujeres no lo podían hacer, ¿verdad? Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de ropa larga, blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, y este es el primero que anuncia el evangelio aquí, ¿verdad? Él ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero decid a los discípulos y a Pedro, me gusta ese, y a Pedro, ¿verdad? Quien estaba deshecho, hermanos, por lo que él había hecho, había negado al Señor Jesús, ¿verdad? Vayan, díganle a él también que Jesús va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto y no decían nada a nadie, ¿verdad? Porque tenían miedo. Ahora, más adelante ellas van a decirle a los apóstoles y ellos están dudando, hermanos, de lo que ha pasado. Pero quisiera sacar algo, es muy importante aquí. Porque siempre es importante una aplicación para nuestras vidas, ¿verdad? Y es muy interesante esto. Las mujeres son las primeras, hermanos, que vemos que tienen más devoción, que están a los pies de Jesús ahí, ¿verdad? De que ven a Jesús resucitar, porque María Magdalena es la primera que lo ve, que ven la tumba vacía, ¿verdad, hermanos? Son las primeras en dar testimonio. El testimonio de las mujeres en aquel tiempo era visto como, hermanos, no confiable, pero vemos que las mujeres, hermanos, son las primeras que dan testimonio de nuestro Señor. Ahora, otra cosa muy importante aquí para nosotros como cristianos es que Jesús resucitó el primer día de la semana, y esa es la razón, hermanos, por la cual las iglesias durante los siglos, 2000 años, se han reunido los días domingos. Y si puede poner nuestra hermana Hechos 27. Y yo quiero poner estos pasajes, hermanos, para que usted lo vea con sus propios ojos, ¿verdad? Lo que la Biblia dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, que habla de la Santa Cena, ¿verdad? Pablo les enseñaba, y hermanos, a algunos quizás no les gustara escuchar a Pablo predicar, porque dice que habiendo de salir el día siguiente, él alargó la predicación hasta la medianoche. Pero hermanos, al punto que yo quiero llegar es,
Ellos estaban reunidos el primer día de la semana, dice la Biblia aquí. Si puede poner 1 Corintios 16, 2. Pablo aquí está hablando, hermanos, sobre la ofrenda. Y mire lo que él dice. Cada primer día de la semana, dando por sentado que ese era el día que se reunían, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, dice, guardándolo para que cuando él llegue no se recojan ofrendas. Pero el punto que yo quería concentrarme es, el primer día de la semana, vemos en las Escrituras, se reunían a partir el pan. Y en la historia de la iglesia, hermanos, yo he leído solo 2 libros, pero en lo que yo escucho de las demás personas también, en la historia de la iglesia siempre, hermanos, el día domingo, el primer día de la semana era el día que se comía la cena del Señor, para no solo recordar su sacrificio, pero para recordar su victoria, que la tumba está vacía, que Él venció la muerte. El primer día de la semana, vemos aquí, era el día que se reunía la ofrenda. Entonces, hermanos, con excepción de los adventistas del séptimo día, creo yo, hermanos, y no sé si han habido otros grupos durante la historia de la iglesia, siempre cristianos se han reunido el día domingo. Y algo que vemos, hermanos, que el apóstol Juan lo llama el día del Señor. Estaba yo en el día del Señor, dice. La Biblia habla del día del Señor como algo separado al día de reposo, hermanos. El día del Señor es el día domingo. El día que Cristo resucitó entre de los muertos, el día que comenzó el nuevo pacto, el día, hermanos, de que se han reunido durante los siglos los hermanos en Cristo para adorar y alabar a nuestro gran Señor. Ahora, algo que yo pensaba, hermanos, y algo que hace un tiempo atrás yo sé que yo di una predicación sobre el día sábado, hermanos, y el día domingo. Pero yo me recuerdo en esa predicación, hermanos, que yo les decía algo que estaba estudiando en aquella ocasión, que antes en Estados Unidos, hermanos, hubo un tiempo, ¿verdad? No eran todos cristianos, no. Pero por lo menos había más valores cristianos. Y antes, en el tiempo antiguo, los domingos, hermanos, era el día para descansar e ir a la iglesia, los que iban a la iglesia. Pero así como hoy solo Chick-fil-A, ¿verdad?, cierra el día domingo, hermanos. Los días domingos cerraban muchos negocios. Y en tiempo antiguo, hermanos, no había básquetbol, ni NFL, ni ninguno de esos otros deportes, ni béisbol los días domingos, porque se apartaba como un día para la familia y como un día para adorar a Dios. Pero con el tiempo, hermanos, conforme la sociedad se fue perdiendo, se dejó de guardar el día domingo. Y usted sabe que el día de hoy, hermanos, ese es el día donde a veces más deportes hay. Y yo recuerdo una persona, hermanos, de que cuando yo recién comenzaba en la iglesia lo vi y no lo volví a ver por años, y después lo volví a ver y le dije al hermano en sangre de esa persona: qué bendición que tu hermano ha regresado. Y él me dijo: solo regresó porque Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid y ya no lo quiere ver los domingos, me dijo. Durante los 9 años, hermanos, es una historia real, ese hombre no fue. Un día en el trabajo unos señores me preguntaban de la iglesia, así que yo les pregunté: ¿y ustedes van a la iglesia? No, tenemos 1000 cosas que hacer, llevar a los nietos aquí, ir allá, y siempre hay, hermanos, muchas excusas. En ocasiones, hermanos, por estas redes sociales que tenemos hoy, hermanos le dicen al pastor: estoy enfermo, ¿verdad? Y cuando el pastor va a ver el Facebook, hermanos, allá aparecen en un cumpleaños del mundo, ¿verdad? Con música, con hermanos, una gran música del mundo, ¿verdad? Y todo. Quizás podrían ir después de la iglesia. Si no querían estar donde estaba la música, podrían haber estado afuera. Pero a veces se usa cualquier excusa para no guardar el día del Señor. A veces se ha visto como una sobra. Si me sobra el tiempo, voy a ir, y no una prioridad. Y sabe, hermanos, yo les voy a contar una historia de terror hoy. Y ya la he contado en 2 veces, pero la vuelvo a contar. ¿Sabe? Cuando Daniel era un niño, y que Daniel jugaba en un equipito de fútbol de aquí, que iban a esa liguita de Corcoran, ¿verdad? Yo quiero poner ahí a mi hijo, por cierto, también. Pero yo quiero decir algo muy importante. Pues uno se alegra, ¿verdad? Y yo tengo fotos ahí que hasta las subí. Los que somos viejos amigos en Facebook ahí han visto las fotos de él y estábamos contentos y todo. Y usted sabe que el hermano Elías hasta fue reserva del FAS y él contento que el hijo jugara fútbol. Pero me recuerdo que él le dijo: si el partido cae en el momento de ir a la iglesia, no vas a ir, le dijo. Había otro joven en el equipo que era cristiano también, iban a la iglesia. Pero hermanos, ellos pusieron el fútbol como la prioridad. El fútbol era lo más importante. ¿Sabe? Después hubo un tiempo que Daniel ya no quiso seguir en eso, ¿verdad? Y ya no lo vi por mucho tiempo a este otro joven.
Un día había alguien, ahí estaba Andy, por cierto, ahí estaban los jóvenes, ahí estábamos jugando. Este era uno de los jóvenes que llegó a jugar esa vez, recién comenzada aquí la iglesia. Y me recuerdo de que yo le pregunté a él si él iba a la iglesia. Y él me dijo que ya no iba a la iglesia. Y después otro que estaba ahí dijo de que este joven, cuando ya no funcionó lo del fútbol, ¿verdad? Y cuando él quería que fuera a la iglesia, el joven le contesta que él le había enseñado ya que el fútbol era más importante que ir a la casa de Dios. Y que porque él le había dicho eso, él ya no quería ir a la iglesia. Y la madre llorando, porque la señora era de Dios, llorando lágrimas amargas, hermanos, porque el hombre es la cabeza del hogar, y es el hombre el que tiene que poner el orden, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos los primeros en ir descarriando todo, ¿verdad? Pero hermanos, ya no quiso regresar. Y cuando esa vez, hermanos, yo salí de ahí, pero con eso pesar en mi corazón. Y me recuerdo que yo le pedí a Dios que no se me olvidara esa historia. Y hermanos, una de las cosas que yo procuré es, el día de mañana, y lo hemos hablado con Stephanie, no podemos permitir de que ellos vayan a jugar fútbol. Pueden ir todos los otros días, pueden ir a jugar. Yo le he dicho aquí a los jóvenes, a Josué, ¿verdad? Le dije que haga los tryouts, que vaya a jugar al equipo de la escuela, que es una experiencia única, jugar con sus amigos. Claro que sí. No estamos hablando de legalismo hoy, hermanos. Pero lo que estamos hablando es de honrar el nombre del Señor. Para todo hay un tiempo. Y sabe, a veces yo he escuchado, no quiero traer a mi hijo porque no quiere venir. Pues ¿sabe qué, hermanos? Yo no he conocido joven que todos los días quiere ir a la escuela, pero se manda porque sabe que va a ser para su bienestar. Sabe, hermanos, yo he visto, hermanos, que a veces, bueno, ya mi niña chiquita, ¿cómo está? No quiero ir, papá, no quiero ir. Por eso en la noche estamos peleando para que se duerma, ¿verdad? No quiero levantarme. Hermanos, yo cuando vine aquí a la high school, ¿verdad? Todos inmigrantes, hermanos, ya grandes, muchos de nosotros vinimos a este país y ver que nuestros papás se despidieron de sus familiares, que no los vieron por años. Lloramos cuando nos vinimos de allá y acá para escaparse, para fumar, para ir a las casas de los papás a hacer fiestas, ¿verdad? Para pisotear el sacrificio de los papás. No, se les enseña a ir a la iglesia, a la escuela, ¿verdad? De igual manera se les enseña a ir a la iglesia. Porque usted no sabe lo que Dios puede hacer el día de mañana. Mire, mamá, se le puede contar. Yo no quería ir a la iglesia. Fueron más de 2 años que yo no quería ir. Pero Cristo me salvó. Ahí conocí a mi esposa. Ahí se ha dado todo lo demás que se ha dado. Hermanos, entonces debe hacerlo ir. Si se comienza el hábito de pequeño, como se hizo con Daniel, fue bien diferente. Daniel y yo fue bien diferente toda la niñez y el crecimiento. Completamente diferentes fueron. ¿Y la diferencia cuál fue? Cristo, no hay otra. La vida que él vivió fue mucho mejor que la mía. Pero ¿cuál fue la diferencia? Cristo, no hay otra, hermanos. Él es. Y si mi vida se arregló fue por Cristo. Versículo 9. Esa era la exhortación con esos hermanos. Terminó siendo más dura y yo todavía quería hacerla suave. Versículo 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús, dice, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Esta mujer, hermanos, estaba tan agradecida con Dios porque 7 demonios que la atormentaban habían salido de ella. Y yendo ella, dice, hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, ¿verdad? Y dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Juan cuenta cómo vio María Magdalena a Jesús. Dice el 12 y el 13, es lo último que vamos a ver aquí. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban camino yendo al campo. Ellos fueron e hicieron saber a los otros, ni aún ellos creyeron. Y estos son los que fueron camino a Emaús, ¿verdad? Que dice que cuando iban caminando Jesús les explicaba lo que las escrituras decían sobre él, sobre su muerte, sobre su resurrección. Y dice que cuando estos escuchaban a Jesús hablar, sus corazones ardían, dice. Hermanos, mientras escuchaban la palabra del Señor,
¿Sabe? Charles Spurgeon le preguntaron que cómo era, qué era el secreto de su predicación. Y él contestó: hermanos, con toda su sabiduría, no he predicado otra cosa que no sea Cristo resucitado, sepultado, que resucitado al tercer día y que Él venció la muerte, dice. No hay mensaje más poderoso que ese. Ahora, yo quiero que en sus Biblias, por favor, vaya a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Y aquí vamos a concluir hoy, hermanos, porque yo quisiera aplicar esto a nuestras vidas y que miráramos, hermanos, dos cosas muy importantes. Hemos visto la tumba de la sepultura de Jesús, la tumba vacía. Jesús, tal vez el próximo fin, hermanos, vamos a hablar cuando Él le aparece a sus apóstoles. Pero lo que yo quiero que veamos son dos cosas. Uno, ¿por qué es importante creer en la resurrección? ¿Por qué es importante? Y dos, ¿por qué yo creo en la resurrección? Y por qué usted debe de creer en la resurrección. Así que el primero, ¿por qué es importante creer en la resurrección? 1 Corintios 15, por favor, versículo 12. Aquí Pablo nos lo dice. Y yo después voy a elaborar un poquito esto. Pero dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y usted sabe, hermanos, Pablo dice que los corintios le escribieron una carta. En la carta le dijeron cosas que estaban pasando. Los hermanos de Cloé, dice el capítulo 1, le fueron a contar también cosas que estaban pasando en la iglesia. Entonces, sea que los de Cloé le contaron o iba escrito en la carta, ¿verdad? Yo más creo que iba escrito en la carta. Él les contesta sobre la resurrección, ¿verdad? Y dice así, versículo 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, mire qué importante, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Nuestra fe descansa en la resurrección, hermanos. La resurrección es lo más importante para nuestra fe. Si Él no venció la muerte, vamos a ver aquí, hermanos, no tenemos fe ni esperanza. Versículo 15. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, no sirve que predique yo, vana es nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, dice. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de los muertos a Cristo, ¿verdad? El cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16, porque si los muertos no resucitan, vamos hasta el 19, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o de que nos tengan lástima de todos los hombres. Somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Y yo quisiera, algunas cosas que vemos aquí. Si Cristo no resucitó, no hay evangelio. La Biblia fuese falsa entonces y no tenemos ningún mensaje que predicar. No hay buenas noticias. Segundo, si Cristo no resucitó, usted sigue muerto en delitos y pecados. No hay nuevo nacimiento. No hay ser iluminado por el Espíritu Santo. No hay esperanza de poder vivir una vida diferente. Si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza de vida eterna. Y la muerte es lo peor que nos puede pasar, porque al morir fuéramos al infierno eterno. Cuarto, si Cristo no resucitó, como dice ahí, hermanos, en el versículo 19, los que durmieron en Cristo perecieron. En otras palabras, el 18, perdón, los que murieron en Cristo perecieron. En otras palabras, no tuviéramos ninguna esperanza de ver a nuestros seres queridos después de esta vida. No tuviéramos esperanza. Lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses, que no se entristecían como los que no tenían esperanza, porque los iban a volver a ver. Si no hay resurrección de muertos, no hay esperanza. Y sabe, hermanos, cuántos funerales, ¿verdad?, ya se han hecho. Y yo he tenido que predicar y darle esperanza a las personas, ¿verdad? Pero hermanos, si no hay resurrección, no puede uno dar esperanza de volver a ver al hermano, de volver a ver a esa persona con la que se fue a orar, no hay ninguna esperanza de eso. Ahora, ¿qué ocurre si Cristo de verdad sí resucitó?
Si Él no resucitó, ya vimos, no hay esperanza para nosotros ni nuestros seres queridos, no hay evangelio, estamos muertos en pecado. Pero si Cristo sí resucitó, sería lo opuesto, ¿verdad? Si Cristo resucitó, el evangelio es verdadero y la palabra de Dios, la Biblia es veraz, verdadera. El mensaje de la palabra de Dios es verdadero. El evangelio da una buena esperanza. Si Cristo verdaderamente resucitó, Jesús es quien Él dice ser. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Primera de Timoteo 2 dice el 4, el 5 y el 6 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y si esto es real, hermanos, que Jesús resucitó, quien Él dice que Él es real. Si Cristo verdaderamente resucitó, tenemos esperanza de vida eterna, hermanos. A mí siempre, cuando estaba pensando en esto, se me venía a la mente mi vecino. Cuando él murió, hermanos, rodeado de sus hijos, incrédulos, 2 de ellos. Y la hija, que no es creyente, me decía de que cuando él iba a morir, dice, hermanos, se fueron al hospital ya a despedirse de él. Y cuando él iba a morir, dice, hermanos, de que él tuvo una visión y comenzó a ver una gran luz y miraba al Señor Jesús, ¿verdad? Y él comenzó a cantar, a alabar a Dios y descendían lágrimas y él estaba tan feliz que iba a ser recibido por el Señor y así murió, hermanos. Feliz, con esperanza. Ahora también he escuchado historias, hermanos, bien feas de personas que decían, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, a los que estaban con ellos en su lecho de muerte. Si Cristo resucitó, tenemos una esperanza nosotros en ese momento, porque eso es lo peor, lo más horrible que hay en esta vida, la muerte, ¿verdad? Nuestra o de otros, hermanos, eso es lo peor que existe en esta vida. Ahora, si Cristo resucitó, tenemos una esperanza de volver a ver, hermanos, a nuestros seres queridos. Y ahí hay una alabanza que me gusta donde él habla de volver, de que su papá murió antes de ver todo lo que él llegó a hacer. Y él dice que aquel día, dice él, veré a mi padre y le contaré de todo lo que él llegó a hacer, como lo que todo Dios hizo en la vida de él, ¿verdad? Pero tales esperanzas no las tuviéramos si la resurrección no existiera. Y sabe, hermanos, yo me recuerdo hace unos años atrás, era un octubre y el hermano Ricardo siempre me invita al cumpleaños de su hija. Y me recuerdo que estaban todos los hermanos ahí y el hermano Ricardo, como me vio que yo estaba al lado, él se me acercó y me dijo que quería preguntarme algo. El hermano Ricardo me comenzó a contar de que tiene un compañero de que cree en la reencarnación. Porque él cuando ha ido a un lugar tiene, creo que le dicen déjà vu, ¿verdad? Y él dice, yo estuve aquí en otra vida. Yo tenía un compañero que así me decía también, que él creía en la reencarnación porque yo ya estuve aquí en otra vida. Pues a saber si borrachos estuvieron ahí, ¿verdad? O a saber qué pasó ahí. Pero bueno, dicen que tenían déjà vu, ¿verdad? Pero hermanos, el hermano Ricardo me dijo esa vez, yo me recuerdo que él me preguntó, pastor, ¿por qué usted cree en la resurrección? Cuando él me dijo, ¿por qué usted cree en la resurrección? Yo me recuerdo, yo ya veía por dónde iba la pregunta, ¿verdad? Así que había tenido unos segundos orando, pero yo me recuerdo que cerré mis ojos por instantes, ¿verdad? Y hermanos, le pedí al Señor que Él me ayudara. Y si usted va a 1 Corintios 15, versículo 1, los versículos 1 al 10 son la respuesta que yo le di al hermano. Y yo quisiera hoy, ya ustedes una vez lo han escuchado esto, creo, pero que, hermano, sea como Pablo dijo en Filipenses, a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas para que ustedes estén seguros, ¿verdad? Ahora dice, les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, es importante permanecer en la fe, ¿verdad, hermanos? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo, y esta es la primera razón por la cual yo creo en la resurrección, hermanos, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, de que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La primera razón, le dije yo al hermano Ricardo, porque yo creo en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es por el testimonio que dan las Escrituras. Isaías
fue escrito 700 años antes. Los salmos como los de David 1000 años antes. Y muchos judíos que tenían estas escrituras no quisieron creer en Jesús. Pero nadie duda, hermanos, de la antigüedad del Antiguo Testamento. Aún los rollos que fueron hallados en esas cuevas, ¿verdad? Allá por el Mar Rojo, hermano, Mar Muerto, perdón. Los rollos del Mar Muerto. Allá aún esos, aún los ateos no niegan que por lo menos son, y lo verifiqué, 200 años más antiguos, antes de que Cristo naciera. Entonces ni los ateos pueden negar, hermanos, de la antigüedad del Antiguo Testamento, que ya los judíos por años antes que Cristo viniera, lo tenían. ¿Por qué creo, hermanos, en la resurrección de Cristo? Por mi estudio de las Escrituras. Porque he leído las Escrituras del Antiguo Testamento. Yo me recuerdo, hermanos, mi primera Biblia tenía debajo de los versículos pasajes paralelos. Y comencé a leerlos y así, inconscientemente, comprendí de que el principio número 1 para interpretar la Biblia es la Escritura se interpreta con la Escritura. Marcos lo interpreto con Juan, con Mateo, con Lucas, como lo he hecho hoy, ¿verdad, hermanos? La Escritura se interpreta con la Escritura. Luego, mi segunda Biblia, me acuerdo que era una Biblia Thompson, ¿verdad? Que todas las profecías sobre Jesús, o casi todas, del Antiguo Testamento venían escritas en rojo. Y yo comencé a entender que desde Génesis 3:15 se hablaba de Jesús en el Antiguo Testamento. Y comencé, hermanos, de esa manera a comprender de que, porque yo decía, ¿por qué no se habló de Jesús en el Antiguo Testamento? Y cuando comencé a leer, vi de que Cristo está de principio a fin en el Antiguo Testamento, hermanos. Y pude comprender eso. ¿Sabe? Los evangelios fueron escritos no por expertos del texto bíblico. Y recuerda, hermanos, de que aquellos tiempos no era, hermanos, como hoy que tenían tanta tecnología e información. La Biblia no estaba escrita así en un libro, era por rollos separados. Pero, hermanos, un pescador, un médico historiador como Lucas, un pescador como Juan, un publicano recolectador de impuestos como Mateo y Marcos, que no sabemos a qué se dedicó, estos 4 hombres escribieron relatos de la vida de Jesús y se encuentran por lo menos más de 350 profecías del Antiguo Testamento que ellos testifican, hermanos, que se cumplieron en la vida de Jesús. Si usted tiene una Biblia de estudio, como por ejemplo la MacArthur, en medio, hermanos, de los 2 testamentos aparece cómo Jesús cumplió. No le da todas, pero le da muchísimas profecías que fueron cumplidas en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Así que Jesús le dijo a los fariseos, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Ese es el primer lugar que yo le di al hermano Ricardo esa vez. Segundo, vaya, hermanos, al versículo 5. Creo en la resurrección porque fue profetizado en las Escrituras. Creo en la resurrección, hermanos, por el testimonio de los testigos oculares, como se le llaman, de quienes vieron a Jesús hace 2000 años. Dice aquí que se le apareció a Cefas, que es Pedro, ¿verdad? En arameo es el nombre Cefas. Después se le apareció a los 12, Matías ahí, ¿verdad? Dice el libro de los Hechos que estuvo ahí. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún hoy, ¿verdad? Siguen vivos, otros ya duermen. Y la segunda, hermanos, es, yo me recuerdo cuando estudiaba historia de la iglesia y comenzar a ver, hermanos, cómo estos hombres que dijeron que vieron a Jesús, ¿verdad? Murieron, hermanos, por su testimonio. Hasta los propios historiadores no cristianos, como este hombre Josefo, habla que Jesús murió, habla que Jesús vivió, perdón, habla que Jesús murió, habla que murió durante la Pascua. O sea, él da testimonio histórico de lo que los evangelios también dicen, hermanos. Y estos hombres fueron, y esto nadie lo niega. ¿Sabe? Yo a veces he visto como para creer que Aristóteles vivió, nadie lo duda, ¿verdad? De Alejandro el Grande, hermanos, nadie lo duda. De los César, nadie lo duda. Pero de Jesús, que hay más documentos de que él vivió que de cualquiera de los otros, hermanos, la gente solo es excusas. ¿Por qué? Para seguir en sus pecados, ¿verdad? Ahora, hermanos, ellos murieron. Fueron perseguidos. El propio Pablo, el propio Pedro, ¿verdad? Todos estos hombres fueron perseguidos, hermanos, y murieron. Mientras testificaban, hermanos, y toda esa primera iglesia fue perseguida desde Esteban. Pero ellos morían, hermanos, verificando
de que ellos verdaderamente habían visto a Cristo. Así que le dije al hermano, el testimonio de las Escrituras, el testimonio de los que vieron ocularmente, ¿verdad? La resurrección. Pero el último, le dije yo, el testimonio de todos aquellos, y ahí me incluyo yo, que nuestras vidas han sido cambiadas, y ahí se incluye usted también, por el mensaje del Evangelio. Mira el versículo 7, ¿lo tiene? El versículo 7 dice, después, dice, hablando de los testigos, se le apareció Jesús a Jacobo, después de los 500, a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ahora Jacobo, nos dice la Biblia en los evangelios, que este hombre era hostil hacia Jesús, no quería creer en Jesús. Pero hermanos, vemos en el libro de los Hechos que él está, cuando Jesús resucita y le aparece, él está dentro de aquellos 120 en el aposento alto. Y este Jacobo, hermanos, se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén. Mire lo que dice después en el versículo 8. Y al último de todos, que se le apareció ocularmente Jesús, ¿verdad? Como un abortivo me apareció a mí, porque soy el más pequeño de todos los apóstoles. Pablo recordando su vida. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él recuerda todo lo que él había hecho. En el libro de los Hechos, él 3 veces cuenta su testimonio, y él dice, hermanos, que él a veces dio su voto para que mataran a cristianos, que él torturó, que los obligó a blasfemar. Él estaba lleno de odio, él no quería ser cristiano. Me recuerdo que un hermano, ya cuando me vio en la iglesia convertido, él me dijo, me acuerdo que a usted, cuando yo lo miraba, hoy que lo veo salvo, usted me recuerda un poco del apóstol Pablo, me dijo él. Porque yo era alguien, hermanos, de que yo huía por estar en el servicio. Comenzaba el servicio, yo me iba, hermanos. Había una cancha de básquetbol ahí en la iglesia, hermanos, yo me iba para allá. Yo trataba de evitar estar ahí. A mí no me gustaba que me hablaran de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo aquí en Pablo. Él no quería saber nada del Señor. Pero mira el versículo 10. Pero por la gracia de Dios, dice ahí Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos esos que él acaba de mencionar ahí. Pero no yo, dice él, sino la gracia de Dios conmigo. Y aquel que quería destruir la obra de Dios, hoy, hermanos, ama y trabaja a favor de la obra de Dios. Y en eso vemos el poder, hermanos, transformador del Evangelio. Que el Evangelio cambia vidas, hermanos. Y personas que no querían saber nada de Dios, que no querían para nada leer la Biblia, que no querían estar en un servicio, que servir a Dios era lo último que me hubiera venido a la mente, hermanos. Aquellos corazones de piedra, dice Ezequiel, ¿verdad? Son cambiados en corazones de carne, en los cuales Dios derrama su espíritu y Él pone sus leyes para que andemos en ellas. Y quisiera concluir, hermanos, en las pantallas, por favor, 2 Corintios 4:3. En realidad, hermanos, yo fui en el orden aquí de Pablo, pero en realidad en mi vida fue así. Dios me salvó, me convertí, después estudié la Biblia y después, por último, estudié historia de la iglesia. Y estas 3 cosas me han convencido de la resurrección. Pero todo comenzó ¿cómo? Porque un día Dios abrió mis ojos. Y mire lo que dice aquí. Por eso yo concluyo con esto. Si nuestro evangelio está aún encubierto, dice Pablo. Si lo puede poner en la Nueva Biblia de las Américas, hermana, porque me gusta cómo concluye el pasaje. Si nuestro evangelio está velado, está encubierto, para los que se pierden está velado, ¿verdad? No lo pueden ver. En los cuales Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, cuando la palabra de Dios está siendo predicada, ¿sabe? Yo esto lo comprendí con la parábola del sembrador. El Espíritu Santo está hablando, pero ¿sabe quién está activo también? El diablo, hermanos. Arrebatando de los corazones la semilla para que no crean y se salven, dice la parábola del sembrador. El diablo está activo cada vez que se predica el evangelio. Y aquí dice que, hermanos, tiene cegados. ¿Y cuántos días escuchamos la palabra de Dios cegados, hermanos? ¿Cuántos domingos, en mi caso, fui a sentarme ahí cegado, hermanos? El diablo estaba arrebatando una y otra vez para que yo no creyera y me salvara. Y mire aquí, hermanos, lo que el diablo quiere es que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y luego Pablo vuelve a decir que él no se predicaba a sí mismo, sino a Cristo Jesús como Señor. Su mensaje era cristocéntrico, ¿verdad? Nosotros, Pablo se predicaba a sí mismo como un siervo de Jesús, siervo de ustedes por amor de Jesús. Y el 6 me gusta mucho, hermanos. Y Pablo recuerda Génesis.
Y dice que Dios, que dijo que de las tinieblas, cuando estaba aquella tiniebla, ¿verdad?, sobre la tierra desordenada y vacía, que Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, dice. Ese Dios es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Y puedo ver todos esos años atrás, hermanos, en las tinieblas y en un caos en mi corazón, no en la creación. Hermanos, Dios resplandeció un día. Ya no más que el diablo arrebatara la palabra que era predicada. Dios entró ahí para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Y por eso puse esta traducción, hermanos. Me gusta eso del rostro de Cristo. Por quien Dios se revela a nosotros, hermanos. Y esa imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él nos quiere cambiar. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A los que antes conoció, los predestinó para hacerlos conforme, dice la Biblia, a la imagen de su Hijo. Oramos para participar de la cena del Señor. Padre, yo le doy las gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Y oramos hoy que prepare nuestros corazones, Señor, para poder participar de la mesa. Prepárenos, Señor, para poder venir, Padre, y comer el pan y beber la copa. Hemos llegado a la conclusión ya de su vida sobre esta